Ok, en el grupo de procesos de planeación tenemos el área de conocimiento de la gestión de riesgos. Y es aquí donde nosotros tenemos varios procesos que nos enseñan a planear la gestión del riesgo, ¿ok? Y a controlarla. Entonces, empezamos por qué es el riesgo. El riesgo es un evento a futuro que tiene un impacto y este impacto puede ser negativo o positivo. Entonces el riesgo es una condición incierta y esto nos lleva a que un riesgo puede ser un problema o una oportunidad que aún no ha ocurrido, o un problema que es una oportunidad que ya ha sido realizada. O sea, si ya pasó, ya deja de ser riesgo, ya es eh, un evento ya cierto para nosotros, ¿no? Entonces, el riesgo tiene unas características, que es un evento, tiene un impacto y tiene una probabilidad. Y aquí es donde tenemos que tener claro que todos los proyectos asociados a la gestión, toda la gestión tiene riesgos. El proyecto como producto tiene riesgos y como gestión tiene riesgos. Y finalmente, lo que hace un gerente de proyecto es administrar, entenderlo, eh, eh, controlarlo en algunos casos, o por lo menos aceptarlo, pero entendiendo de dónde vienen, cómo están. Nos ayudan a tener un mapa de navegación más claro para evitar definitivamente que se salga de la línea base, ¿no? Salga bastante fuerte de la línea base y eso nos ayuda a controlar la línea base para lograr un objetivo. Los proyectos todos tienen riesgos. El tema es las barreras que existen hoy por hoy en algunas empresas para tener presupuesto, para manejarlos, para controlarlos y tener tanto los recursos como el tiempo para poder administrar los riesgos. Entonces en PMI tenemos unos procesos, 5 en planeación y uno en control. Y el primero es planear la gestión de la gerencia de riesgo, ¿no? Y en este proceso necesitamos casi ya todos los planes a un nivel de madurez más alto, como el costo, comunicaciones, cronograma, factores ambientales activos. Y las herramientas que utilizamos básicamente son reuniones de planificación y análisis con los gerentes de proyecto, con el equipo de planeación, con todas las personas que entiendan un poco de los riesgos que han podido estar en el proyecto o en otros proyectos que sean similares o que nos puedan aportar. Y aquí sale, por supuesto, aquí entendemos cómo vamos a planear esa gestión, con qué herramientas, con qué metodologías, y eso es lo que finalmente sale de este plan de gerencia de riesgo, ¿no? Qué presupuesto, qué tipo de matrices vamos a utilizar, qué tiempos, qué categoría, qué personas van a administrar el riesgo, incluso qué categorías pueden salir, como la RBS que vemos a continuación. Esta RBS tiene technical, digamos, esta es una RBS modelo que nos puede servir muchísimo, pero uno puede irla creciendo o puede irla modificando según la empresa, la organización. Y aquí nosotros lo que hacemos es una categoría, identificamos los riesgos según este tipo de categorías. A nivel técnico, externo, organizacional, de proyectos o ambientales o sociales, etcétera. Sale entonces el plan de gestión del riesgo, la definición de probabilidad de impacto, las matrices de probabilidad. Estas matrices tienen que ser definidas, ¿no? Las matrices se definen de acuerdo al tipo de riesgo, ¿no? Al tipo de la categoría del riesgo. Sale la validación de las tolerancias de los stakeholders, es decir, sale por supuesto eh, los stakeholders hasta dónde nos pueden aceptar un riesgo, ¿sí? Cuáles son esas variaciones que nos permiten tolerar esos riesgos y todo el informe, los reportes, cómo va a ser administrado y controlado los riesgos. Entonces, finalmente, entendiendo ya el plan de cómo se va a desarrollar, pues comenzamos a hacer las actividades de riesgo y estas son identificar primero los riesgos, es decir, qué puede afectar los proyectos, qué paquetes principales o claves nos pueden ser afectados, quiénes pueden de participar en esta realización, qué personas, qué equipo, qué expertos pueden participar que nos aporten y entonces necesitamos todos los planes, toda la información de los demás procesos. Si notan,
este es uno de los procesos que más le entra las salidas de todos los demás procesos que hemos visto en la planeación. Entonces, teniendo toda esta información, toda esta documentación, pues nos va a dar bastante fuente de riesgos potenciales, ¿no? Y aquí utilizamos herramientas como son la revisión precisamente de documentación, revisar todos sus planes, contratos, licencias, pólizas, etcétera. Técnicas de recopilación de información, técnica Delphi, técnicas de recopilación como juicio de expertos, entrevistas, identificación de causa raíz, análisis de problemas, análisis de lista de control. Estas son chequeo de listas que aparecen en el mercado de riesgos potenciales según la industria, ¿no? Entonces, en el mercado hoy en día hay cantidad de fuentes de información de riesgos potenciales en diferentes áreas. Entonces, buscar listas de control que han sido aceptadas y esa información o lecciones aprendidas estándares que están en el mercado. Análisis de suposiciones, también análisis de supuestos, analizar, entender unos posibles riesgos basados en probabilidades de suposiciones, de carácter inexacto, inestable, incoherente, cantidad de supuestos que podemos estar alrededor. Técnicas de diagramación como por ejemplo causa y efecto y Chicago. Estas son preguntas que nos pueden salir, en qué momento se utiliza el Chicago, cómo puede ser usado hasta allí, ¿no? Es muy general. Y este básicamente nos dice que nosotros debemos de identificar 6 causas para entender el problema y 6 posibles efectos para saber su impacto. Entonces, otra de las que me gusta mucho es el análisis DOFA porque nos ayuda a entender un poco las oportunidades, amenazas, también nos ayuda a identificar riesgos no necesariamente como problemas sino como oportunidades. Y los riesgos finalmente pueden ser eso, ¿no? Oportunidades o problemas, ¿sí? Y como dicen los chinos, de un problema tienen 2 acciones: entender el problema, aceptarlo, y la segunda opción es aprender de ello para mejorarlo y crear una oportunidad. De cada detrás de un problema hay una oportunidad. Y esa es una manera de verlo y así deberíamos de gestionar los proyectos, ¿no? Viendo oportunidades también y no solamente pensando en los impactos negativos. Salen entonces el registro de riesgos, toda la identificación y descripción del riesgo en lo posible. Entonces aquí muy pendiente de esto porque nosotros siempre identificamos riesgos y podemos identificar 100, 200 riesgos según el tipo de proyecto y el tamaño. Pero finalmente los 100 y los 200 o el número que hemos identificado, no todos vamos a poderlos estudiar, no todos vamos a poderlos analizar. O sea que finalmente deben de existir unos criterios que nos permitan ir filtrando de la manera más pura, de la manera más clara. Y estos criterios pues nos van a ir ahorrando tiempo y dinero incluso. Entonces, cuando pasamos del registro de riesgos, de la identificación, algunos ya quedarán por fuera y otros pasarán de esta identificación con estas categorías, las categorías que has dado, al análisis cualitativo. Desde allí pasamos al análisis cualitativo y en análisis cualitativo ya determinamos impacto, probabilidad, análisis de riesgos rápido, económico. Aquí ya miramos ahora sí la probabilidad por impacto. Aquí determinamos ya su nivel de importancia a un mayor detalle. En la primera cualificamos, pero muy simple. La primera incluso en algunos procesos que se diseñan en riesgos, hacemos el primer proceso de identificación y ahí ya estamos cualificando, digamos, alto, medio, bajo, el impacto. Y de acuerdo a eso ya pasamos los demás alto, alto o medio altos al siguiente paso que es el cualitativo. El cualitativo ya es volver esas cualidades, digamos, generales a volver las cualidades más numéricas. Es decir, tener un número o un porcentaje, un indicador de probabilidad de impacto y para poder determinar un poco más su incertidumbre. Entonces, ¿qué tan bien entendido es el riesgo? Aquí analizamos los datos, la información, que sea muy coherente, con buena información de fuentes para poder determinar su calidad. Entonces necesitamos el registro, el plan de riesgos, el enunciado y los activos
y determinamos aquí la evaluación de probabilidad por impacto. ¿Sí? En esta probabilidad donde nosotros utilizamos una matriz que normalmente es de calor, matrices de calor, y estas matrices son diseñadas, estas matrices no es la misma para todos los riesgos, son diferentes según el tipo, la categoría de riesgos, y con estas que nosotros evaluamos y cualificamos un riesgo. Entonces, teniendo estas técnicas y herramientas, utilizamos también en tema de calidad de los riesgos, de los datos sobre los riesgos, categorización, evaluación de urgencia de los riesgos, juicio de expertos. Utilizamos finalmente, entendiendo ya la cualificación, entonces ya ese top 100 pasó a 50 y los 50 ya pasaron quizás a 20 o 10 incluso, 10 riesgos más potenciales. Y estos 10 que ya llegan acá, pues ya los podemos pasar a un análisis cuantitativo. Entonces, incluso ni siquiera los 10, a veces pueden ser el top 3 o el top 5 de riesgos que pasan al análisis cuantitativo. ¿Por qué pasamos pocos? Porque hacer el análisis cuantitativo es llevarlo a dinero, es llevar el riesgo a un desglose de costo referente al tipo de riesgo que estamos evaluando, al impacto, a las probabilidades según sus causas o según sus efectos, y todo eso cuantificarlo para poder tener un número que nos permite un análisis más detallado y una decisión más fácil y más entendible para el ejercicio del proyecto. Entonces necesitamos el registro de riesgos, el plan de riesgos, solicitudes de cambio, gestión de control de costos, de los costos, de cronograma, activos, y las técnicas y recopilación de herramientas son las que usamos para entender pues si los datos son coherentes, que nos permitan mirar ese tipo de escenarios pesimistas, alto, más probable, incluso PERT, ya podemos aplicar acá. También utilizamos el análisis cuantitativo en análisis de sensibilidad. Esto depende, esa pregunta que incluso nos pueden salir, porque se depende, el análisis de sensibilidad es que depende de la sensibilidad del proyecto. Entonces me explico. Si un proyecto tiene una triple restricción, tiempo, costo y alcance, y para el proyecto es muy importante el costo, entonces el análisis de sensibilidad es basado en el costo. Así estén los demás riesgos del tiempo y alcance, digamos que se establece mayor prioridad o sensibilización al costo. Le doy mayor prioridad y sensibilización al costo. Téngalo súper claro, porque salen algunas preguntas referentes a esto. ¿A qué le doy mayor importancia según el análisis de riesgo? ¿O cómo puedo evaluar cuantitativamente de acuerdo al análisis de sensibilidad? Entonces, de aquí sale también otra herramienta que utilizamos, que es análisis de valor monetario. Este también sale en el examen, es el famoso EMP, ¿sí? No confundir con valor ganado, nada que ver con valor ganado. Esta solamente lo que hacemos es todas las probabilidades que están en porcentajes, las multiplicamos por los impactos en términos de dinero. El impacto lo volvemos dinero, por eso el análisis cuantitativo es llevar todo a dinero, para entender los riesgos y el impacto que nos pueda llevar esto en términos de dinero, en términos económicos al proyecto. Entonces, analizando esto, P por I, pues nos da un porcentaje, en este caso el 20% de 20.000, pues nos daría 4.000, ¿no? O sea que ese es el valor monetario esperado, ¿sí? Un ejercicio básico que podemos entender es este, basado en árboles de decisión basados en análisis de valor monetario, y es que si yo tengo dos prototipos tengo un prototipo que si lo hago o no lo hago, me ayuda a mejorar el impacto, la probabilidad del riesgo de un proyecto. Entonces miremos, si esta compañía quiere determinar si un prototipo le convendría para disminuir los riesgos asociados al proyecto, pero para ello establecen el siguiente análisis. Entonces dice, invirtiendo el prototipo 200, pero hay 35 de probabilidad de falla, y si llega a fallar el impacto es de 120.
Entonces, con ese 35 de probabilidad. Y en el otro sin prototipo es del 70 con un 450 de impacto, más alto. Si hacemos la multiplicación de P por I, como nos lo dice la fórmula, entonces sería 35 por los 120. Eso muy probablemente nos estaría dando, ¿verdad? Hagamos el cálculo. ¿No es? Entonces 120. Siempre con calculadora en mano, nada de Excel para el examen, ¿no? 35 nos da 42.000. Y si le sumamos el prototipo, en total la inversión sería los 42.000 más los 200, o sea, 242.000. Sin prototipo, pues no invertimos nada, 0 pesos en el prototipo. Pero aquí hay un 70 de probabilidad de 450. Entonces 450 por el 70 de probabilidad nos da 315.000. Lo que quiere decir que sin prototipo el riesgo nos cuesta más alto si llega a pasar. Y con prototipo disminuye la probabilidad. ¿Sí? Y el impacto disminuye también, un poco más. ¿Ok? O sea que en este caso sí conviene hacerlo con prototipo. Y de este estilo te salen preguntas en el examen. Vamos a hacer un siguiente ejercicio. Revisemos el siguiente ejercicio entonces. Nos dice que necesitamos volar de una ciudad a otra y podemos tomar la aerolínea A o la B. Tomando en cuenta los datos que tenemos aquí, entonces, ¿qué aerolínea deberías escoger y cuál es el valor monetario esperado de tu decisión? Entonces veamos, ojo porque lo que estamos analizando es el riesgo. Entonces lo que vamos a hacer acá es primero ver la línea A, la línea aérea A y la línea aérea B, pues tienen unas tarifas. La A tiene 900, la B tiene 300. Si nos vamos por el lado A, nos dice, comprando esta tarifa, pues tenemos la probabilidad de llegar a tiempo un 90%. Si llego a tiempo, pues no pasa nada, pagué los 900 y estuvo perfecto. O sea, no hubo riesgo negativo, impacto negativo. Fue un riesgo, impacto positivo porque duré 90% llegué probabilidad si llego a tiempo. Pero existe el 10%, que es lo contrario a 90, es el 10, lo complementario a 90 es el 10, de que llego con retraso. Por lo tanto, yo debería multiplicar es los 4.000 que me tocaría pagar si llego retrasado por el punto 1, eso nos daría 400. O sea que 400 más los 900, eso nos da igual a 1.300 por el lado de la aerolínea A. Ahora nos vamos por la aerolínea B. La aerolínea B nos dice que pues tenemos una tarifa de 300, pero a tiempo tenemos un 70 de probabilidad de llegar a tiempo y un retraso de los mismos 4.000. Pero si multiplicamos 4.000 por el 30%, pues eso nos daría 1.200 por el lado de retraso, más los 300, pues nos daría 1.500. Por lo tanto, es más costoso y no nos genera tanto beneficio la B y nos genera un poco más de beneficio la aerolínea A. O sea que elegimos la aerolínea A. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos a irnos a otras técnicas que también son recomendadas, son usadas aquí dentro de las análisis cuantitativo, que son la simulación de Monte Carlo, donde a través de métodos de variaciones, pues que utilizamos varios escenarios, podemos entender un poco qué decisiones podemos tomar. Otra técnica que utilizamos acá es la PER, nos puede también ayudar a determinar cuantitativamente qué rendimiento sería lo más probable, de acuerdo al análisis cuantitativo que hagamos. Y juicio de expertos, pues por supuesto siempre consultaremos a expertos en la materia
que nos dan una asesoría. Entonces, las actualizaciones de registro de riesgo, pues serían las salidas, todo el análisis probabilístico, todo alcanzar los objetivos, la lista de prioridad, análisis, todas las actualizaciones de registro de riesgo siempre va a estar ciclando, acuérdense porque es una planeación progresiva. Y luego de esto ya ahora sí tenemos el plan de respuesta al riesgo. El plan de respuesta, es entender, es de todo ese lote de riesgos que hemos ido analizando, desarrollando en estos procesos, pues finalmente yo tengo que darle una respuesta y denominar a un owner que es el encargado de responder por el riesgo. Entonces, y los costos asociados a esto, ¿no? Entonces las entradas van a ser todo el registro de riesgos que ya hemos venido analizando, todo el plan de gestión, y aquí solo tenemos un tipo de estrategias para riesgos de amenaza o considerar riesgos de impacto negativo, o también de probabilidad negativa o de impacto negativo. ¿Okay? Y esto, para este tipo de riesgo nosotros podemos evitar significa es que si tengo un riesgo y sobre un paquete de trabajo, sobre un artefacto, un artículo, un proveedor o sí, una maquinaria, etcétera, un recurso del proyecto, y ya sé que eso nos salió malo, ya sé que podemos tener muchos problemas con ese tipo de máquina o artefacto, pues sencillamente lo evito, no contrato esa marca o no contrato ese proveedor o lo evito, ¿sí? Evitar. No lo eliminé el riesgo, lo que hago es que no lo contrato, sin embargo, contrataré otro que tendrá un poco de menos riesgos o más confiabilidad. Eso hace que yo evite ese riesgo. Otra forma de entender los riesgos negativos es transferir. Transferir significa es comparto mi riesgo, comparto mi amenaza a través de un tercero, un proveedor, algún externo, alguien que realice el paquete. Y al transferirlo, pues también no significa que he eliminado el riesgo, significa es que él va a ayudarme a gestionar un riesgo de amenaza. Por lo tanto, si él no lo gestiona bien, sigue siendo riesgo para mí. Yo lo transfiero, pero sigue siendo riesgo para mí. ¿Okay? O sea, delego. Delegar no significa entregar, solté, sino es comparto mi trabajo, mi actividad, y eso pues puedo administrar mejor, pero sigue teniendo riesgo, ¿no? Y el otro es atenuar o mitigar o disminuir la probabilidad o el impacto del riesgo, ¿no? Entonces aquí miramos si el riesgo, qué tanto lo puedo bajar, qué tanto es posible y qué costo implicaría bajarlo, ¿no? Bajar el riesgo o reducir su probabilidad o su impacto. Para los riesgos de oportunidad, los riesgos positivos, que llamamos, pues de impacto positivo, ¿no? O de causas positivas. Pues tenemos explotar, que significa lo contrario, evitar. Entonces, en vez de evitar el riesgo o irme por otra opción, aquí al contrario, busco la opción. Si me doy cuenta que algo va a pasar importante, pues busco la opción, exploto la opción. Es una probabilidad de riesgo. Por ejemplo, en temas de inversión se maneja mucho esto, y en lo personal pues explico a veces mucho estas cosas que también estoy entendiendo en qué momento yo puedo invertir por ejemplo, en la bolsa, invertir en acciones. Entonces dice, bueno, me asumo el riesgo porque veo que hay una oportunidad grande de explotar. Y puede ser que pase, puede ser que no, pues, pero es asumir un riesgo, ¿no? En los proyectos igual sucede cuando vemos oportunidad. Por ejemplo, tenemos un proyecto en obra y vemos que hay una promoción de un proveedor que saca, qué sé yo, herramientas, pintura o lámina, no sé, algún tipo de material a un bajo costo por tema de promocional o cambio de algún tipo de o cambio de la marca o cambio de cuando remodelan, pues no sé. Entonces vemos que hay una oportunidad de explotar, entonces vamos y tomamos el riesgo o ayudamos que la probabilidad se dé para que eso se note a nosotros, ¿no? Compartir es lo mismo que transferir, la diferencia es que compartir se considera para riesgos de oportunidad. Transferir riesgos de amenaza y compartir riesgos de oportunidad. Ambos se comparten, ¿no? Ambos realmente estamos compartiendo, lo que diferencia es el impacto o la causa, si es positivo o negativo. Y realzar es lo contrario, mitigar, que significaría desarrollamos actividades que incrementen la probabilidad o que incrementen el impacto, que sea positivo, que nos ayude a pues que el riesgo pues cada vez sea mejor. Por ejemplo,
Y puede salirte mucho este tipo de preguntas, ¿no? Que si una persona, un recurso, ves que es bueno, sabes que una persona es proactiva, es juicioso y lo quieres en el equipo, entonces, bueno, puedes buscarte la oportunidad de, de contratarlo y solo es capacitarlo en PMI, en gestión de proyectos, y si lo capacitamos y logra el resultado, pues ya la hicimos, digamos que realzamos la oportunidad de que ese personaje nos apoye mucho más en el equipo y a través de esa capacitación, pues su potencial fue más alto, ¿no? ¿Ok? Para ambos, amenaza, oportunidad de la aceptación. Entonces, la aceptación es, lógicamente, para riesgos de oportunidad, amenaza, los acepto y los puedo aceptar de dos formas, pasivo o activo. Pasivo es que definitivamente no haré nada, o sea, pues lo acepto de que si pasa, pasa, y si pasa para bien o pasa para mal, pues lo vamos a aceptar y veremos qué hacemos en su momento si llega a pasar. Y aceptarlo de forma activa es aceptarlo en contingencia, aceptarlo como en un plan B, es como estar preparado si llega a pasar, tengo una contingencia, ¿no? Y esta contingencia, por supuesto, tiene un costo, tiene un impacto allí que hay que saberlo negociar, precisamente el plan de respuesta lo vendemos, si se acepta, pues tendríamos una reserva para ese tipo de contingencias, ¿no? Entonces, de aquí se establece esta estrategia de respuesta y por supuesto con juicio de expertos pues estamos siempre entendiendo cómo podemos apoyar para que estas oportunidades las podamos tener bajo control. Ahora, las salidas pues van a ser las actualizaciones de los registros de riesgos, todas las decisiones contractuales, todas las actualizaciones. Y aquí algo muy importante, los riesgos residuales y los riesgos secundarios son preguntas claves de examen. Es muy probable que nos salgan este tipo de conceptos, preguntas residuales y secundarios. ¿Y esto qué nos quiere decir? Dice riesgos residuales después de tomar la acción, ¿no? Residual es lo que queda después de tomar las acciones de respuesta, las acciones de respuesta. Y los secundarios son consecuencias de toma de estas acciones. Riesgos secundarios, consecuencias de toma de estas acciones. ¿Sí? El secundario ya son efectos secundarios y residuales es lo que dejé a un lado por la toma de decisiones. Por ejemplo, todos los riesgos residuales son los que hemos venido trabajando desde identificación, todos los que hemos ido dejando a un lado es porque ya di respuesta, tomé una acción, pero no hice nada, los acepté, entonces ya eso es un residual. Secundarios es que a través de una toma de acción, por ejemplo, una mitigación o una estrategia o una transferencia o una explotar un riesgo, pues ocurrió algo también adicional, esos ya comienzan a ser consecuencia de esa toma de acciones. ¿Ok? Bien, entonces entendiendo estos conceptos, pues ya nos da, definitivamente ya sale nuestro plan de gestión y respuesta a los riesgos. Esta es una explicación extra pero muy importante dentro del plan de gestión, y es que los riesgos tienen mucha relación, por supuesto, con los costos, Entonces recordemos cómo funciona el plan de gestión de costos, cómo funciona el presupuesto del proyecto, de acuerdo a nuestra estrategia en PMI. Según el presupuesto que PMI nos propone, siempre nosotros cogemos las tareas, las actividades, los paquetes de trabajo, los sumamos, luego sumamos los costos de los paquetes, eso nos da las cuentas de control, luego la suma de las cuentas de control nos da el costo del proyecto, luego nos da la reserva de contingencia y por supuesto luego nos da nos da la reserva de contingencia, la línea base del costo y luego la reserva de gestión y por último esto nos da el presupuesto, ¿verdad? Entonces si esta es toda nuestra estructura de costos que va en forma ascendente, ¿sí? La tenemos hacia arriba, pues noten algo, es que los riesgos impactan, ¿no? Impactan. Cuando yo tengo riesgos de impacto negativo, vamos a suponer que estos de arriba son los negativos, los rojos, y los púrpuras son los positivos, o de respuesta a los riesgos, la estrategia de respuesta a los riesgos de negativo y positivo. Entonces, los de arriba, cuando evitamos los riesgos, ¿nos cuestan? No nos cuesta, ¿no? Cero costo, porque evité ese riesgo, por lo tanto ese riesgo ya no me cuesta otros riesgos, pero ese riesgo ya no me cuesta.
Transferir es cuando ya transfiero contrato, creo un contrato, una póliza o creo algún tipo de, sí, de transferencia. Entonces mire que la transferencia sí cuesta y eso se suma a las actividades. O sea que eso lo sumamos acá. ¿Sí? Ahí nos cuesta. Ahí nos cuesta. Entonces, transferir sí nos cuesta. Mitigar, por supuesto que nos cuesta. Explotar un riesgo, podemos sacar la inversión de la reserva de contingencia, porque es algo que, bueno, si lo tenemos dentro del plan, pues puede estar dentro de las actividades, pero si está en el camino del proyecto y es algo, por ejemplo, la pintura salió 2 por 1 en pintura en el almacén, entonces pues decidimos si anticipamos la pintura, cogemos de la reserva una parte, separamos los costos, aprovechamos la oportunidad, explotamos la oportunidad, pues sale de un costo de aquí, ¿no? Y compartir también, si compartimos una oportunidad, pues es muy probable que salga aquí de las actividades de los paquetes en el cronograma y en el plan de presupuesto, y mejorar, pues por supuesto también sale las actividades, ¿ok? Entonces esto es importante, ¿por qué? Porque mira que todo va sumando, casi la gran mayoría, como actividades, un contrato, un nuevo paquete, unos recursos, una capacitación o las acciones que tome son actividades que me van a costar en el proyecto. Entonces, por eso realzamos esta opción, ¿listo? Bien, y esto nos ayuda a entender la relación que tienen los costos con los riesgos. Muy bien. Vamos ahora a ver el grupo de procesos de monitoreo y control. Entendiendo, acá básicamente lo que tenemos que entender es que planeación es donde tiene todas las áreas de conocimientos y donde está la gran mayoría de procesos, que es donde planeamos cada área de conocimiento, para poder finalmente tener un plan integrado con respecto a una línea base integrada, ¿cierto? Entonces, una vez teniendo esto, pues pasamos a ejecución, y ejecución básicamente ya entendimos que es todo la administración y la dirección de la gestión de los recursos humanos, de las comunicaciones, de las adquisiciones y de los stakeholders. Y de calidad, por supuesto. De resto no, la línea base no está en ejecución. En cambio, en control tenemos dos procesos que integran. Entonces vamos a ver uno que es monitoreo y control del trabajo del proyecto y el control integrado de cambios. De resto, fuera de alcance, que tiene dos procesos, uno de verificar el alcance y otro de controlar el alcance, todos los demás tienen control excepto el de recursos humanos. El de recursos humanos no se controla. Entonces eso ya lo tenemos claro, que en gestión humana no controlo. No controlo los recursos humanos. Los gestiono, los administro en ejecución y los gestiono sus expectativas a través de los stakeholders, el control de las expectativas de los stakeholders. Y en cierre tenemos dos procesos que son cierre de proyecto y de fase y cierre de adquisiciones. Entonces, en este monitoreo y control, pues es donde nosotros entendemos, integramos la toma de decisiones basados en la información que viene de ejecución y de toda la comparación con línea base, con los requisitos, con toda la estrategia de los planes para poder controlar el proyecto según línea base. Entonces, finalmente, en este monitoreo y control, pues básicamente tenemos el plan de gerencia, los índices de toda la información de desempeño del trabajo, de las actividades del proyecto, factores ambientales activos, y solo tenemos herramienta como juicio de expertos, como una herramienta pues que estamos todo el tiempo con los expertos, con los miembros de equipo, con los proveedores, con todas las personas que apoyan el proceso de toma de decisiones. Entonces, finalmente de aquí pueden salir solicitudes de cambio y actualizaciones de gerencia o de documentos de proyecto. El otro proceso que tenemos dentro de la integración es el control integrado de cambios. En este es donde nosotros necesitamos entender qué factores generan cambios, cómo podemos administrar los cambios, qué coordinamos a través de todas las áreas de conocimiento que tenemos, los cambios, mantener la línea base aprobado, toda la información. Aquí entendemos también los comités para la gestión de cambios, y pueden existir varios comités. Incluso se puede decir que uno podría tener 3 niveles de comités, como el comité técnico de cambios, comité táctico y comité estratégico.
Los comités técnicos son comités de cambios de paquetes, cambios técnicos asociados a los niveles más bajos de la AWS, pero los comités tácticos o estratégicos son cambios que pueden impactar la línea base. Entonces, si impacta en línea base, ya toma decisiones estratégicas y ya es un comité donde se puede integrar con personas que tomen decisiones a ese nivel. Entonces, entendiendo esto, pues se necesita todo el plan de gerencia, la información de desempeño, las solicitudes de cambio, pues que vienen sea del mismo control de otras áreas o sea de la ejecución. Herramientas. A diferencia de lo anterior, las herramientas aquí es juicio de expertos. Juicio de expertos con reuniones de control de cambio. O sea que la herramienta básica acá son reuniones meeting, pero de control de cambio. Entonces, en el proyecto nosotros debemos de tener un espacio para ir controlando todos los cambios que se vienen asociando o diferentes espacios, ¿no? Porque dependiendo del nivel, si es táctico, si es estratégico o si por su efecto es muy técnico. Entonces, ese ya lo definen allá en sus paquetes de trabajo, los dueños de los paquetes de trabajo definen el cambio. Las salidas van a ser los cambios que pues, se pueden aprobar o rechazar. Y luego de esto, pues ya viene la definición de verificar el alcance. Este proceso de verificar alcance es el proceso clave que lo mencionaban dentro de las preguntas. Te pueden salir muchas referentes a esto. Es el único proceso que valida de que efectivamente hemos cumplido con toda la línea base. O sea que más que verificar el alcance, lo que verifica es la línea base. Que todo se haya dado, que el alcance esté, bueno, que toda la estrategia dada en la planeación se verifique, o sea que la calidad exista. Calidad es calidad de producto y calidad de proyecto, de acuerdo a los tiempos establecidos, de acuerdo a la negociación. Y las entradas van a ser el plan de dirección de proyecto, documentos de requisitos, materia de trazabilidad, requisitos, entregables validados. Bueno, todas esas herramientas que necesitamos del plan, y de la ejecución, y aquí lo que vamos a hacer es que de acuerdo al control y a la ejecución que va entregando, ejecución entrega, que produce el entregable, la ejecución produce el entregable, pero el entregable para poderlo aceptar, control es el que lo audita, control es el que lo verifica, control es el que dice, ¿ya pasó calidad? Sí, ok, si ya pasó calidad, ¿ya el usuario lo vio? Sí, ok, si ya ellos examinaron, probaron, midieron y aceptaron, entonces la inspección se chequea. Es una inspección de chequeo para pasar a cierre. O sea que este proceso es súper clave porque ese proceso es como, se puede decir que era una de las confusiones, es como una calidad pero de verificación, Pero solo se asocia es aquí, en el alcance, porque integra todo realmente. Aquí estamos integrando toda la línea base. Se dice alcance, pero estamos integrando toda la línea base. Entonces, este checklist va después de calidad. O sea que si calidad no ha revisado, yo no puedo verificar, ni siquiera me lo entreguen, porque yo no voy a verificar algo que todavía no está como producto terminado. Entonces, calidad es como el último paso donde chequea todo, que todo esté al día, que todo esté para poder pasar a cierre. Entonces, aquí es donde se da como los entregables han sido aceptados de manera formal. El entregable, ¿no? El entregable. No la fase ni el proyecto. O sea que verificar alcance, verifica los pedacitos de los entregables que van sumando a la fase. Donde sí verifico la fase de todo el proyecto o el entregable total del producto, es en cierre. Allá es donde ya se verifica, es toda la fase. Aquí verificamos entregable. Por ejemplo, entregable que puede ser, si estamos construyendo quizás un edificio, un entregable puede ser los diseños. Bueno, pero si diseño es una fase, entonces se considera como cierre de la fase, ¿no? Pero si no, si vemos que el diseño es la validación del diseño, el diseño en general, pues es un entregable, entonces se verifica acá. Pero luego viene la cementación, luego viene toda la construcción, qué sé yo, las bases del edificio, entonces esos son entregables. Y esos entregables se van verificando
Si ya calidad está, ya calidad lo aprobó, si ya el cliente lo vio, lo aceptó, si ya todo está ok, entonces verificamos y vamos chequeando. Eso va sumando a la fase de cierre. Pero a medida que el cierre se va dando, entonces la primera fase era entregar el edificio en obra negra, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces ya, ahí ya con toda esa sumatoria de entregables ya tenemos una fase y esa fase ahora sí la puedo cerrar, pero ya está verificado. Ahí sí paso a cierre de fase, que lo hacemos en cierre administrativo y cierre de contratación, pero ya está cerrado totalmente. Entonces, y si no se entrega, si no se acepta el entregable, pues se da como acciones de mejoras, entonces se hace una solicitud de cambio, o en su defecto incluso se puede mirar acciones correctivas o preventivas que el control ya nos la dice, ¿no? Entonces, después de eso viene controlar el alcance, y aquí es básicamente, a diferencia del otro, es totalmente distinto. Este sí controla lo que hemos definido en la matriz de requisitos, sí controla eso, ¿no? Este sí controla la matriz de requisitos, netamente alcance, no tanto línea base proyecto, sino línea base de alcance. Controla la ET, el diccionario y el alcance definido. Y aquí, pues lo que intentamos, que son palabras que te pueden salir, usa mucho el PMI, se llama Scope Creep. Scope Creep es un término donde se dice que nos hemos desfasado, hemos estado, nos desviamos del entregable, nos desviamos del alcance. Y eso es cuando no se controla los adicionales o los cambios que no han sido aceptados de forma o de manera formal. Entonces, después de esto, que, ya las entradas vienen siendo todo el plan de dirección, toda la línea base, los planes de alcance, de cambios, configuración, requisitos, de desempeño, documentación de requisitos, materia de trazabilidad, activos de los procesos de la organización. Y aquí hacemos el análisis de variación. Entonces, aquí nótese que la herramienta, una de las herramientas propuestas por el PMI es las variables de valor ganado. Entonces aquí tomamos el análisis de variaciones, medir la variable de SB o CB, bueno en este caso SB solamente, de valor ganado. Las salidas van a ser solicitudes de cambio, pues que veamos que si hay fase pues se controla con cambios, o documentos, actualizaciones en los documentos, en los activos, en la medición de desempeño. El controlar el cronograma aquí ya pues nos enseña que está orientado a determinar el estado actual del cronograma. Aquí ya entendemos cómo va avanzando el cronograma de acuerdo al tiempo, de acuerdo a los riesgos incluso del tiempo. Y necesitamos pues el cronograma, los avances, el cronograma actualizado. Y aquí estamos midiendo todo el tiempo también las variaciones, el reporte de progreso, análisis de varianza, estamos midiendo curvas S, aquí estamos midiendo curvas S con respecto al SB y al SPI, que son los índices de rendimiento. Analicemos este caso que me gusta mucho para toma de decisiones. Si vemos un poco este escenario, yo les pregunto, en este tipo de escenarios, tenemos 4 paquetes para este proyecto, que es una red local de cómputo de implementación de software, y tenemos un paquete de administración de proyecto, gestión de proyecto, un paquete de sistemas, un paquete de adquisiciones y uno de instalaciones. Analizando este cuadro, nos dan unos indicadores de SPI y CPI, ¿verdad? El SPI es tiempo y el CPI es costo, ¿sí? Los indicadores de tiempo y de costo. Entonces notemos que en general el proyecto pareciera tener una varianza un poco negativa o fuera del control del tiempo, y en general pues parece que está dentro de la media establecida del SPI, del costo. Pero si vamos a analizar un poco más en detalle, estamos viendo que sistemas no va muy bien, no va tan bien en costo, pero no le va tan mal, está en amarillo en general. Y la parte de adquisiciones está perfecta, va de acuerdo al plan. Y la parte de instalaciones, pues parece tener alguna novedad en tiempo, que es uno de los que más atrasados puede estar. Entonces, lo que hacemos es analizamos
este tipo de variables para entender un poco qué está pasando. Entonces miramos que en sistemas hay un negativo en el paquete de dirección y coordinación de sistemas. Algo está pasando ahí. ¿Qué está pasando? Pues según la línea base del costo tenía para gastarse en el presupuesto 2.500. O sea, su PB a la fecha. O sea, todo el paquete costaba 2.500, pero a la fecha debían de haber ya terminado 1.500. Ese es el PB planeado, ¿sí? El valor planeado. Ahora, tenía 1.500, 1.500 aquí, ¿ok? Y ahora nos dice que eh, el valor ganado, lo que están obteniendo de acuerdo a esto, es este valor, 1.500 también. O sea que va perfecto de acuerdo al trabajo realizado. Pero sucede algo, es que los costos, el costo subió a 3.000. A la fecha tenemos que tener 1.500, recibimos 1.500, pero nos costó más. ¿Qué pudo haber pasado? No sé, entonces es lo que hay que entrar a analizar, porque puede ser que se inflaron los costos, costó el doble, tocó pagar multas, o tocó algún retraso, algún riesgo, y eso hizo que pagáramos incluso 500 pesos más de lo planeado, que era 2.500 todo el paquete, y ya a la fecha de este entregable llevamos 3.000, o sea, ya nos volamos todo el presupuesto, y fuera de eso solo hemos entregado 1.500, o sea que todavía nos falta 1.000 por entregar, o sea que eso va a costar más, posiblemente, es posible, ¿no? Entonces, claro, por eso me marca una SPI de rendimiento de 0.50. Por cada peso invertido estamos perdiendo el 50% de la rentabilidad. O sea, solo estamos recibiendo 0.5 en este caso, a la fecha. Eso significa que estamos volados. ¿Sí? Y luego hacemos lo mismo, el análisis para acá, de igual forma, pero aquí hay una diferencia. Aquí teníamos presupuesto 3.800, a la fecha tenemos recibimos efectivamente, pero hemos gastado 3.126. O sea, sí nos volamos, pero todavía no hemos excedido el paquete. O sea que es posible que recuperemos más fácil. Hay un 76 de probabilidad aquí, ¿no? Que estamos perdiendo, o sea que es posible recuperarlo. Viendo la parte tiempo, miremos el paquete de instalaciones. El paquete de instalaciones nos dice lo siguiente. Todo el paquete está como regular. ¿Por qué? Porque hay dos actividades que se llaman ductos y cables, entrega de instalaciones inmobiliario, donde tiene un presupuesto de 10, a la fecha necesitamos 2.800 y hasta ahora no se ha hecho nada aquí y nada acá. Lo que significa que a la fecha debíamos de haber tenido esto y ni siquiera se ha comprado. Es probable que este paquete esté en retraso, ni siquiera se ha activado porque debe ser que el presupuesto no llegó o los fondos no llegaron y eso está haciendo de que efectivamente exista un atraso con respecto al tiempo. Ahora, si analizamos el costo, mira lo interesante, esto debería ser malo, pero no es malo porque está 1 sobre 1, es decir, 0 sobre 0 da 0, o sea que está bien, da 0, está sobre lo que se ha gastado versus lo que se ha recibido. Si no se ha gastado nada, no se ha recibido nada, pues en costo dice, voy bien, pues no me he gastado esa plata, todavía la tengo. Pero en tiempo dice, esté atrasado porque ni siquiera han empezado a actuar. Entonces, ese es el análisis que hacemos con herramientas como estas, mirando la línea base del proyecto, para entender un poco cómo valor ganado nos da mayor aporte referente a la toma de decisiones con la complejidad de lo que está pasando en el proyecto. Ok, entonces las técnicas van a ser, por supuesto, necesitamos automatización, sistematización, herramientas que nos permitan tener esas medidas, ya tiene que ser pues algo más con tecnología, nivelación de recursos, son herramientas que podemos usar acá para establecer prioridades con esos atrasos, con esos indicadores, ajustes del ICLAC. Aquí es donde volvemos a rediseñar la línea base, donde volvemos a replantear la línea base.
porque la necesitamos para poder controlar nuevamente el proyecto. Entonces salen las medidas de rendimiento, los activos de la organización, cambios que hayan sido requeridos, incluyendo cambio de la línea base, tiempo, costo y alcance. O sea que volvemos a redefinir la línea base según el tipo de cambios que tengamos. Luego ahora sí controlamos los costos. Controlar los costos ya implica todos los factores que crean cambios referentes al costo en recursos, todo el movimiento de recursos, en el tiempo, en el alcance, me cambia los costos. Y es por eso que aquí tenemos todas las herramientas que entran, línea base, plan de gestión, financiamiento, y ahora sí tenemos la herramienta principal que genera mucho valor en PMI, que es el valor ganado. Entonces aquí tenemos herramientas como todo lo que nos enseña valor ganado es que el alcance, el tiempo, el costo lo llevan a un factor común que es el dinero. Es un dinero ficticio, es un dinero que representa lo que sería un alcance, un tiempo y un costo. Y lo que intentamos es, basados en resultados de dinero, medir y comparar el costo real contra el costo planeado del trabajo terminado. Entonces veamos las fórmulas. Muy importante que las fórmulas no las aprendamos tal cual como aparece allí. Porque en el examen siempre nos van a pedir este tipo de fórmulas. En el examen, esto es lo que nos da las ecuaciones, las fórmulas. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer planas literales de estas fórmulas para aprendernos exactamente las fórmulas. Entonces, veamos cómo funciona entonces este tipo de herramienta para repasar. El BAC es el presupuesto de lo que se gastaría el proyecto antes de todos los gastos, todo lo demás, incluso antes de la reserva de contingencia. No la tengo acá, no la estoy incluyendo, solamente línea base de costo. El PB va a ser el valor planeado a la fecha, el EB el valor ganado, terminado real, con calidad a la fecha, costo actual, todo lo que me he gastado a la fecha, y los indicadores de rendimiento de SPI, CPI con su variación. ¿Sí? Estas son las variaciones y los indicadores. Lo demás son proyecciones, estimación para completar y todas las estimaciones hasta completar. Entonces, y variaciones y rendimiento. O sea que con estas fórmulas podemos calcular el valor ganado. Veamos el siguiente ejercicio para entender un poco más estas fórmulas. Entonces, tenemos, por ejemplo, que un proyecto de una cerca de 4 lados y cada lado vamos a construir 1000 por cada lado, ¿cierto? Cada lado vale 1000 y cada lado se va a demorar un día para construir, según esta fórmula. Entonces se demora un día y va a costar 1000, ¿sí? Como son secuenciales, pues va a ser un día cada lado y el día 4 debemos de terminar. Pero según este proyecto, según lo que nos dicen acá, vamos a entender qué está pasando en este proyecto. Vamos a calcular las fórmulas de este proyecto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Listo? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos aquí al Windows y vamos a irnos a esto. Ok. Aquí capturamos la imagen. Ok. Y vamos a hacer ok. Aquí lo volvemos a tener.
aquí vemos las fórmulas. ¿Listo? Bien, veamos entonces. Si aquí tenemos las fórmulas y acá tenemos nuestro ejercicio. Bien. Entonces, ¿qué nos dicen? Tenemos que calcular el VAC, el PV, el AC, el EV, el CB, CPI, CB y SPI, ¿verdad? Para calcularlo, pues tenemos que mirar es cómo estamos calculando, cómo estamos desarrollando el cálculo. Muy importante esto, el cómo. Porque en el cómo es donde entiendo mejor la fórmula, ¿sí? Entonces, si nos dicen que al día 1 he completado y he gastado, entonces yo quiero que hagamos... Bien, calculemos entonces en este ejercicio los siguientes indicadores, el VAC. Entonces, si la gráfica está, nos dice que es 1000 por cada día, ¿verdad? Según el texto, nos dice 1000 por cada día, por cada lado. Lo que significa que el VAC, ¿cómo calcularíamos el VAC? Entonces, muy importante hacer lo siguiente. ¿A qué es igual el VAC? Al lado más lado más lado, o sea que lado más lado 2 más lado 3 más lado. Esto nos da igual a que si cada lado pues, vale 1000, pues esto nos da igual a los, en este caso los 4000. O sea que el VAC es la sumatoria de los lados, ¿verdad? Bien, ¿cómo nos daría el PV? Les pregunto, ¿cuál sería el PV? Según la fórmula, que la tenemos acá, la fórmula nos dice que el PV es VAC por el porcentaje planeado terminado. ¿Cuánto nos daría el cálculo? ¿Cómo lo calcularíamos? ¿Cómo lo calcularíamos? ¿Cómo calculamos el porcentaje? Revisemos. El planeado. A la fecha, ¿cuánto debemos de tener? Si son 3 días. ¿Cuánto sería el valor a la fecha de los 3 días? Dice VAC, pero ¿cómo sería la fórmula? La fórmula, aquí la estoy colocando, es esta. VAC por el porcentaje planeado terminado. O sea que, si digo VAC, o sea, los 4000, ¿por cuánto? Por el porcentaje planeado. 4000 por... ¿Cuál es el porcentaje planeado? Pues a la fecha, analicemos algo. A la fecha debo terminar, estoy en el día 3 del corte, ¿no? Estoy en el día 3. A la fecha debo terminar 3 lados, porque es un lado por cada día. O sea que yo planeé terminar el día 1, el día 2 y el día 3. Según eso, entonces sería, si cada lado, en este caso tenemos que calcular el porcentaje. Pues 4000 es el 100%, ¿cuánto será cada lado? Solo el 25% cada uno, ¿cierto? Porque están iguales en este caso. En este caso puntual están iguales. Como están iguales, el 25 el día 1, el 25 el día 2 y el 25 el día 3 sería el 75%.
sea que en este caso acá sería por el 75%. Ahí sí nos da 3.000. Unos dirían, pero es que yo pude haber sumado. Pues 1.000 más 1.000 más 1.000 da 3.000. Sí, pero no lo hagan así, hagan las fórmulas. Hay que hacer las fórmulas porque el examen lo que nos vale son las fórmulas. Si las entendemos bien y las desciframos, ya podemos inventarnos la que sea. Pero aquí lo importante es la fórmula. Entonces, ¿cuál es el AC? Pues el AC es la sumatoria contable de todo esto. Entonces, ¿cuál es la sumatoria contable? Aquí dice que gastó 1.000 en el primer lado, 1.200 en el segundo lado y 600 en el tercero. Total nos da 2.800. O sea que aquí nos está diciendo que nosotros tenemos que aquí sumar esos que acaba de hacer esa suma y el resultado nos va a dar 2.800. Acá en el anterior nos dio 3.000. 3.000. ¿Ok? Bien, te parece explicado por niño de kinder, pero está bien. Entonces, ¿cuánto nos daría el EB? Porque el EB, el valor ganado, dice que es PAC por el porcentaje real. ¿Y cuánto hemos terminado real? Analicemos el EB. Dice BAC, ¿el BAC cuánto es? 4.000. ¿4.000 por cuánto? Por el porcentaje real. ¿Qué hemos terminado aquí según eso? En porcentajes. ¿Cuánto, chicos? Entonces aquí nos da, cada lado es el 25%, ¿verdad? Entonces, ¿este se terminó? Sí. Entonces yo, gané el 25%. ¿Este ganó? Sí, ya lo completé. Este también ganó el 25%. ¿Este ganó? Sí, pero la mitad. Dice que la mitad. ¿La mitad de 25 cuánto da? 12.5. Correcto, entonces 12.5. O sea que si yo sumo estos porcentajes, ¿cuánto me da? 50 más 12.5 me da 62.5. O sea que yo aquí coloco el BAC, que son los 4.000, por 62.5%. ¿Cuánto nos da eso? 2.500. Muy bien. 2.500. ¿Ok? Entonces mire que así es que tenemos que analizar estos ejercicios para comprender las fórmulas. Valor ganado no es difícil, pero hay que aprendernos bien las fórmulas porque en los ejercicios nos van a salir ecuaciones. A veces nos dice, según el EB que nos dan con un CPI de tanto, calcúleme el AC. Vamos a inventar pues, entonces hay que despejar la variable, hay que mirar cómo logramos en ecuaciones llegar a la variable. ¿Ok? Bien, datos importantes, ahí voy a acelerar un poquito más para ir entendiendo esto. Entonces, CB a que es igual, entonces CB, hay unas fórmulas que son estas, dice que CB, aquí están las fórmulas, dicen CB es igual a EB menos AC. ¿Cuánto nos da eso?
Pues LB nos dio 2500, menos AC que nos dio 2800, nos da menos 300. De aquí nos da negativo, menos 300. Y el CPI, pues nos dice según eso, que es CPI sobre AC. Por lo tanto, ¿nos da cuánto? 0,89. 0,89. ¿Ok? Y hasta allí el costo que nos está diciendo, que por cada peso invertido, o cada dólar invertido, me están entregando 0,89. Entonces yo siempre les digo, es como una cuenta de ahorros. Usted entrega, entró 100 pesos y ya no vale 100, ya vale 89. Usted dice, no, pues estoy perdiendo plata, ¿sí? Prefiero tener en el colchón, ¿sí? Porque estoy perdiendo plata. En rendimiento, ¿no? Esto es plata ficticia, es en rendimiento. Esto es como una estadística, ¿cierto? Es una probabilidad y ya me está diciendo que estoy perdiendo. ¿Qué nos dice el SB? El SB nos dice EB menos PB, ¿cuánto nos da? Menos 500. Menos 500. Y el SPI, según esto, EB sobre PB. Entonces ya nos da 0,83. 0,83. ¿Ok? Conclusiones, el proyecto está atrasado y fuera de eso el alcance tampoco lo estamos dando. O sea, estamos, el costo del rendimiento está por debajo, por lo tanto me está costando más que lo que estoy recibiendo. ¿Ok? Y en tiempo, pues tengo un atraso y es bastante considerable. En términos de dinero, siempre valor ganado nos lo da en dinero, ¿no? Por eso menos 300, menos 500. Significa que tengo menos 500 de atraso. ¿Sí? Ahora, si hacemos los pronósticos, tenemos que ir a la fórmula de qué pasa si esto sigue así, a este ritmo, a este rendimiento. Entonces tenemos que entender en los pronósticos cómo funcionan. Entonces acá dan las fórmulas. Las fórmulas de miremos aquí. Miren las fórmulas. EAC va sobre CPI. ¿Cuánto nos da eso? 4000 sobre el CPI, que es 0,89. ¿Cuánto nos da? 4.494. ¿Sí? $4.494. Ok, entonces aquí nos da, dice que nos da 4.494. O sea que mi presupuesto era de 4.000, ya me subí. El ETC, ¿qué nos dice? El ETC nos dice que es EAC menos el costo. O sea, lo que ya calculé que me puede costar, no que me está costando, sino que me puede costar porque es un rendimiento a futuro. Entonces me dice que esos 4.494 menos AC, que fueron los 2.800, ¿cuánto supuestamente, si seguimos así, deberíamos de pagar más? ¿Cuánto nos da?
Eso sobre C. ¿Cuánto nos da? Dame un segundito. ¿Qué hace? ¿Estamos viendo es cuál? ¿TC? EAC menos AC. Me hace menos AC. Es decir, los 4.494. 194. ¿Cuánto? 1694. Correcto. Nos da 1.694. Y el back es la variación que serían los 494, lo que me está costando de más, o lo que me podría, perdón, costar. Y el TCPI es el rendimiento. ¿Cuánto nos da el rendimiento? TCPI es back menos EB sobre back menos AB. ¿Cuánto nos da en total? ¿Cuánto, chicos? ¿Arreglaron una? Dame un segundito, Bernay, por favor. Vale. Hagámoslo acá entonces. Back menos EB, esos son 4.000. 4.000 menos EB, ¿cuánto nos dio? 2.500. Eso nos da igual 1.500. Ahora, los 4 abajo nos da 4.000 menos AC 2.800, da 1.200. O sea, en conclusión, 1.500 dividido 1.200, 1.25. Eso quiere decir que tenemos que rendir 1.25. Para poder lograr recuperarme. O sea que tengo que rendir casi que un día más, perdón, medio día más o menos, ¿no? Un cuarto de día más. ¿Sí? Para rendir otra vez y recuperar los 4.000. Y esto lo que nos lleva es a esa toma de decisiones. ¿Cómo puedo recuperarme en un proyecto para entender qué debo hacer hoy para recuperarme, ¿no? ¿Qué debo hacer hoy para lograr rendir al tiempo que estimé? ¿Sí? Y si no, pues ya me llegan los riesgos. Lo que no puedo hacer ya es riesgo. Ya estoy en riesgo. Entonces, para el examen, conclusión. Para el examen nos van a hacer muchas preguntas referentes a estos conceptos. Sean riesgos o sea en los costos o en todo lo que impacte la línea base. Bien, entendiendo estos conceptos de valor ganado, ahora sí, nos vamos acá, nuevamente, y ya con eso entendemos que el CPI o los indicadores de gestión, como el CPI o el SPI, pues si estamos en 1 dentro de la fórmula, estamos en 1 significa que estamos de acuerdo al plan. Si estamos en negativo, si estamos por debajo, nos dice que el CPI y SPI, pues estamos posiblemente con un atraso o con un sobrecosto, ¿no? De acuerdo a lo que estoy obteniendo. Sin embargo, es de análisis. Y el CPI y el SPI, cuando ya está por encima,
pues uno podría decir, no, voy bien, voy muy bien, pero también hay que verlo porque puede ser que estime mal o puede ser que no estoy midiendo lo suficiente o los datos no pueden ser los correctos. Entonces también es sospechoso, igual en cualquiera de los casos, siempre hay que justificar con valor ganado la respuesta. Bien, entendiendo esto que nos da valor ganado, pues se utiliza la gráfica de curva S, que también es otra herramienta muy fuerte para poder explicar de una manera más sencilla este mismo concepto. Aquí están el PB, la C, las variaciones que hemos venido a lo largo del tiempo y finalmente, pues lo que nos podemos estimar de variación, ¿sí? Bien, otra de las cosas importantes son las reglas de medición. Las reglas de medición pues nos ayudan a entender qué puedo ayudar a controlar. Pues si hay cosas que necesito actuar rápido o necesito controlar más, la regla 50-50 es una regla muy utilizada para paquetes pequeños de corto plazo, de que tengo facilidad en él o que tengo control sobre él o que tengo confianza sobre el paquete. Significa que en paquetes grandes o paquetes largos complejos no le aplico la regla 50-50, solo lo aplico en paquetes que sean fáciles. Por ejemplo, un paquete puede ser pintar la pared. Si para mí pintar la pared tengo un maestro o una persona que pinta, un pintor muy profesional, mucha experiencia, pues a él no lo voy a controlar tanto porque ya tengo su experiencia, tengo su credibilidad, entonces yo le puedo dar un porcentaje de confianza sobre el avance. Y este porcentaje puede ser 0 a 100, significa es cuando me entregue, no confío en nada, cuando me entregue le doy el 100, o sea que más bien confío de que me va a entregar, o sea que no lo tengo que monitorear tanto. La 25-75, 20-80 es que ya le di un avance de que va a terminar un 20% y el 80 se lo doy cuando me entregue la actividad. Y el 50-50, pues la mitad del avance ya se lo doy como si ya hubiese avanzado desde que inicia la tarea, pero el otro 50 se lo doy cuando termine. Esto me ayuda a evitar cierto control y porque tengo un nivel de confianza. Entonces, conclusión, en los controles de la línea base, tiempo, costo y alcance, siempre vamos a mirar los indicadores de desempeño, sea CB, SPI. Vamos a revisar, por supuesto, con herramientas tecnológicas como software de gestión de proyectos para medir valor ganado, para medir por lo menos los indicadores que necesitamos. Y finalmente salen las medidas de desempeño, proyecciones de presupuestos, requerimientos de cambio, activos, etcétera. Veamos que realizar el control de calidad, aquí tenemos la prevención, la inspección, muestreo. Entonces mire que después de la línea base ya empezamos de acuerdo al plan, a establecer cada una de las acciones que hago para controlar cada una de las siguientes áreas de conocimiento, como en este caso es calidad. Entonces aquí volvemos casi a las mismas herramientas. La diagrama de causa y efecto también la teníamos en planeación, aquí la volvemos a refrescar. Cuadros de control, estos los planeamos allá, pero acá los usamos. ¿Sí? Aquí es donde se establece la regla de los 7, que son 7 puntos que pueden estar arriba y debajo de la media. Y en el momento que sean los 7, pues es un punto de control para mí. ¿Sí? Los límites de tolerancia de cliente, esto es lo que nos dice el cliente y estos son los que yo coloco antes de los límites del cliente para tener control. De flujogramación, por supuesto, miren todas las herramientas que tenemos, flujogramación, histogramas, basado en información histórica en frecuencia, diagramas de Pareto, 80-20, entonces diagramas de comportamiento, entonces muchas de estas herramientas las tuvimos en planeación. Diagramas de dispersión, a través de dos variables, mirar la correlación entre ellas, muestreo estadístico, inspección, revisión de solicitudes con cambios. Entonces, ¿qué hay que saber acá? Hay que aprenderse claramente a hacerla, lo que alguna vez probamos es en Excel, pueden ser colocar las entradas, las herramientas y las salidas y escribirlas para poder aprendernos bien esas herramientas. Solo hay que saber las herramientas que hacen cada una de ellas como concepto. Las salidas van a ser las mediciones de control de calidad, verificaciones, validación de efectos, validación de entregables, toda la actualización de activos y documentos, acciones correctivas y preventivas, actualizaciones a los planes, a los documentos. Luego viene el control de las comunicaciones, básicamente aquí es mantener informados a los stakeholders, mantener informado
con buenos informes, con la información precisa, de acuerdo al plan, los estados, los entregables, los avances, los desempeños, toda la información que necesitamos es lo que producimos acá. Aquí se reporta el análisis de la varianza, el EBM, los SB, los CPI, los CBs y las variaciones y los índices, los métodos de pronósticos basados en valor ganado, pues los TCPI, EAC, o sistemas de informes, ¿no? Análisis, presentaciones, bueno, todos los informes que tengamos, los reportes de desempeño, actualización de los procesos y la organización y requerimientos de cambio. Finalmente tenemos control de riesgos, y ya control de riesgos básicamente es mantener el ciclo de la gestión de riesgos, es mantener el ciclo, o sea que planear los riesgos no es en planeación, planear los riesgos es durante toda la vida del proyecto, o sea que control es volver a reevaluar y estar revisando, reprocesando los mismos procesos de planeación. O sea, aquí necesitamos el plan de dirección, el plan de riesgos, todos los registros, informes de desempeño. Mira que aquí lo que dice ahí, reevaluación de los riesgos. Volvemos a reevaluar todos los riesgos, la identificación, análisis cualitativo, cuantitativo cuando aplique y respuesta. Todo, entonces se hacen auditoría de los riesgos con los owners, se hacen de varianza y tendencias, medidas de desempeño y análisis de reserva, todas las reuniones de estatus, las reuniones tienen que haber aquí en controles, parte del control es llevar reuniones de gestión de riesgos dentro de las reuniones de proyecto. Salen las actualizaciones de los riesgos, entonces salen también los riesgos que han sido identificados como nuevos o volvemos a priorizar los riesgos, volvemos a presupuestar cronogramas, planes de contingencia, en caso vuelve a actualizar todos los documentos que salgan y los requerimientos de cambio cuando un riesgo pues, es detectado, pues, se hacen acciones correctivas y preventivas y actualizaciones de los planes. Luego viene la documentación de adquisiciones, que finalmente acá en adquisiciones lo que hacemos ya es administrar pues, los proveedores, el desempeño de los proveedores, la modificación de los contratos cuando aplique, pues a veces se da, que los otros sí, que el tiempo, los costos, sistemas de control de cambios, aquí pues utilizamos control de cambios para el mismo proveedor, ¿no? Porque ya en este caso ya no es para nuestro proyecto, sino para los cambios que necesitamos hacer para el contrato, ¿no? Para los requisitos. Y esto es algo que todo el tiempo se está dando también, ¿no? Inspecciones, auditoría, hacemos mucha auditoría, tener un interventor en el proyecto para medir los entregables de cliente, sistemas de pago, de administración de reclamaciones, sistemas de gestión de registros, documentación, entonces sale la documentación, las actualizaciones, siempre vamos a actualizar, ¿no? Mira que acá en planeación siempre vamos a actualizar todos los documentos, pero esto ya es actualización hacia los planes, pues volvemos a replanear, pero ya en decreciente, ¿no? Porque estamos cada vez cerrando. En cambio en planeación, pues allá también lo hacemos, pero en planeación, mientras estamos planeando, es una planeación progresiva. Control de las expectativas de los stakeholders. El control, pues finalmente lo que intentamos, que ya lo había explicado, es a través de la bitácora de problemas y los rendimientos del trabajo y el plan de proyecto en general, en línea base, pues miramos un sistema de gestión de información donde estemos revisando y chequeando qué expectativas pueden haberse generado con los stakeholders, ¿no? Esto es muy parecido al análisis de riesgos, o sea, tenemos un registro donde estamos mirando también matrices de calor o comportamiento de acuerdo a las expectativas y las correlaciones de los stakeholders. Ya hay sistemas de información para esto que han ido madurando y juicio experto y reuniones. Si no las tenemos, pues uno mismo hacer algunos que otro cuadro, sistema de información que me permita almacenar las expectativas de los stakeholders. Las salidas van a ser todos los índices de rendimiento, cambios cuando se necesite de parte de los stakeholders que piden cambios, por supuesto, y todas las actualizaciones a documentos. Esto que vimos es lo que llamamos todo el control del proyecto. Luego tenemos el cierre de procesos, del grupo de procesos de cierre que
que es el cierre de proyecto o el cierre de fase. Es aquí donde nosotros utilizamos solamente cierre administrativo y cierre de contratos. En resumen, es donde hacemos actividades para cerrar que todo esté chequeado. Cuando pasamos de control de la ejecución y control a cierre, es porque ya se ha dado el entregable, ya los productos ya vienen con calidad, ya vienen chequeados, ya vienen con la interventoría, ya vienen con la auditoría, ya vienen totalmente limpios para poder cerrar. ¿Sí? Porque el concepto de cierre acá es administrativo, no es cierre del producto, no es cierre del entregable, es cierre de la fase del entregable y el proyecto como entregable, del proyecto en general, no de cada entregable chiquitico. ¿Ok? Entonces, para eso siempre en lo administrativo hacemos archivos, indexación, toda la documentación, la archivamos, los contratos, los cambios del contrato, la aceptación, que todo esté al día para poderlo cerrar. Luego se verifica el producto, se cierra, hace cierre financiero, informe final de contrato, actualización de registros. ¿Y qué necesitamos para el cierre del proyecto fácil? Necesitamos solamente los entregables aceptados. Mire que los entregables ya están aceptados. Y lo único que hago es con juicio de expertos, pues hago cierre de producto final, servicio o resultado final y activos de documentos. Final de fase o final de proyecto. Entonces cierro toda la información histórica y las lecciones aprendidas. Y ya luego en adquisiciones, que lo hacemos, por supuesto, este proceso de adquisiciones va antes que cierre total de proyecto, ¿no? O sea, yo no cierro proyecto total si con adquisiciones no tengo contratos ya sanos y todo cerrado. O sea que ese proceso no cierra hasta que se cierre de adquisiciones no cierra. Aquí ya lo que hacemos es el plan de dirección, los documentos de adquisición, los contratos, todo lo que tengamos legal para en las auditorías de adquisiciones, pues ya se mide el rendimiento del contrato, se mide las pólizas, los cambios que hayan tenido, que todo esté al día, o en su defecto, ¿no? A veces también hace cierre de adquisiciones cuando un contratista puede que quede mal en la mitad del proyecto y se toque cerrar, se toque sacar. Un cierre también puede ser un recurso, una persona que tocó sacar del proyecto por X o Y toca cerrar su contrato. Entonces, todo ese proceso se pasa a cierre. Yo les digo algo también, por ejemplo, si en un proyecto está a la mitad del proyecto, ya casi terminando, pues, y llega a pasar que el proyecto se queda sin fondos o algo pasó en el mercado que hace que el proyecto pare, entonces toda parada de proyecto por X o Y razón externa al proyecto debe hacerse cierre, porque la gestión para. Entonces, si no hay continuidad por X o Y o fuerza mayor, supongamos un cambio político, un tema financiero, etcétera, pues el proyecto debe cerrar. La gestión del proyecto debe cerrar, aunque el proyecto quede en la mitad. Y vemos muchos casos de eso, ¿no? Por ejemplo, un edificio y uno lo ve que va en la mitad y se quedaron sin fondos o algo pasó, el sponsor ya no se quedó sin fondos, lo que sea. Debe cerrarse ahí la gestión, o sea, no se queda abierta, porque los recursos deben salir. En muchos casos los recursos a veces no se mantienen, toca a veces liquidar y sacar y todo hasta que el proyecto vuelva y arranque y tenga fondos. ¿Okay? Tengan claro eso. Entonces aquí las salidas van a ser las adquisiciones cerradas y todos los activos de la organización entregables. Responsabilidad. El último capítulo que digamos que está como un anexo, pero que son preguntas que están dentro de las mismas preguntas del PMI, pues ya hablan de la ética, como es responsabilidad, justicia, respeto, honestidad, y cada una de ellas su aplicabilidad. Básicamente es la aplicabilidad, pues hacer lo correcto, de acuerdo a una ética, evitar conflictos de interés, compartir las lecciones aprendidas, asegurarse la integridad individual, reportar conversaciones, si ofrezco outsourcing defino la confidencialidad, poner la necesidad del proyecto en las particulares, qué pasa cuando el sponsor exige lo que él quiere. Para nosotros dentro de PMI
y tiene sentido, pues yo debo ser coherente con el PMI, independiente si la compañía tiene PMO, tiene metodologías, pues mi gestión de proyectos se aplica con las técnicas o herramientas que a mí me funcionen para los proyectos. O sea que finalmente yo sí hago un project charter siempre, independiente del modelo, como lo hagan en carta, Excel, en Word, o en una plantilla, o en un documento, o en un acta firmada a pie, a mano, lo que sea, pero hago un acta y siempre tengo un plan de proyecto y siempre va a tener una dirección y administración, siempre va a tener un control de cambio, siempre va a tener un control del proyecto y un cierre de fase o de proceso. O sea, siempre va a tener procesos que yo ejecuto de manera integral para aplicar siempre los conceptos de buenas prácticas de PMI. Entonces, eso es lo que nos dice PMI, ¿no? No dan ni recibir propina ni regalos. Bueno, son algunos ejemplos que el soborno, si está dentro de la cultura, es permitido, ¿no? Y a veces te pueden salir preguntas referentes al soborno, ¿no? Sencillamente todo lo que es en ética, respeto, respetar los valores es muy importante para PMI. El valor de la honestidad es súper clave. Siga los procesos correctos, siempre hacer pues, lo que ya te decía hace un momento, hacer los procesos que define el PMI, mejorar, compartir, impartir, afrontar, entender dificultades, no abusar del poder, realmente usar el poder para lo que es, y ya lo que es cada uno de los valores fuertes del PMI, responsabilidad, por ejemplo con el tema del calentamiento global, cuál es nuestra importancia, con el respeto a los demás, a los profesionales, respeto al PMI, a la integración, la justicia. Debo contratar un arquitecto para el nuevo edificio. Ana Patricia se graduó conmigo, los demás no sé quiénes son. Entonces aquí es el derecho a la igualdad, a la justicia, por supuesto, a la honestidad. Debe ser el gerente de proyecto, merezco una bonificación, igual no sé. Esto es súper clave porque PMI ha hecho mucha fuerza con este valor. Debe ser parte de nuestros valores de buena fe, de las promesas, de compromisos, de no evadir, de hacer todo lo correcto posible, ¿no? Y ese es el enfoque que van a estar dentro de preguntas implícitas dentro de las